Ok, vamos a dejar que Jimmy entra y después, ¿qué está entrando ahora? A ver. Y después vamos a empezar. A mí me gusta como profesor empezar más o menos a tiempo, solamente porque porque tenemos mucho de la Biblia de estudiar, muchas cosas de hablar y muchas preguntas para discutir. Entonces tenemos mucho que podemos hablar y charlar y hacer en nuestro curso. Y dos, normalmente el primer parte de cada lección es un poco de estudiar otra vez o de preguntar o de introducir lo que estamos haciendo. Entonces, uno puede perder los primeros algunos minutos, 2 o 3 o 5 minutos, y entrar y entender lo que está pasando. Y después cuando ya tengo la grabación publicado y en YouTube, después ver los primeros 5 minutos en YouTube cuando tenga tiempo. Entonces, por esa razón, a mí me gusta empezar más o menos a tiempo, como ya estamos en mi tiempo es 4:30, 4:33, entonces estamos 3 minutos tarde, pero bueno, ya vamos bien. A ver, vamos a empezar todas nuestras lecciones de este curso con una oración. Entonces, oremos. Señor, son muchas las veces que lo he oído, amado Padre Celestial. Me quejo, me lleno de temor y me olvido de confiar en que tú me ayudas. Perdóname y ayúdame a confiar en ti más cada día y dame el valor para obedecerte en todas las cosas. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. A ver, un poquito sobre quién soy yo, quién es este profesor. Mi nombre es Alex Dimke, soy de los Estados Unidos, fui nacido en California y ahora vivo en Wisconsin. Es algunas horas norte de Chicago, entonces más o menos en el centro de los Estados Unidos. Estoy cumpliendo mi último semestre, mi último 6 meses de estudiar para lograr mi máster's en teología. Entonces, por eso estoy estudiando y por eso este curso solamente tiene turno de noche y no turno de mañana, porque estoy en clase en las mañanas. A ver, tengo una esposa, ya hemos sido casados por 6 años y tengo un hijo que se llama Sebastián, fue nacido en julio, el 14 de julio de 2025, entonces ya ha cumplido 6 meses hace 4 días, o algo parecido, 5 días. Ah, entonces, mi esposa prefiere que no mostramos fotos de nuestro bebé en las redes sociales y en la internet, por eso está cubierto la cara. Ah, a ver, recientemente ah, tuve la oportunidad de ir a Alaska, que es el estado más norte de los Estados Unidos, muy cerca a Rusia y Canadá para hacer un año de práctica, un año de practicar, de predicar, y usted puede notar que aquí estoy este imagen a la derecha, a practicar y predicar y estudiar bajo un, um, otro pastor que es mayor 15 años mayor que mí, y él habla bien el español, y tuve la oportunidad de predicar en español y practicar lo que estoy haciendo ahora y lo que voy a seguir haciendo en mi vida, a ser un pastor y predicar y cuidar a las ovejas de Dios. Entonces, Amén. eso es un poquito de quién soy. Ah, y quizás ustedes van a notar un poquito de vocabulario distinto en mi, no sé, en mi forma de hablar. Estudié primeramente español en la escuela secundaria, después tuve la oportunidad de vivir en España por un año y aprender ahí, entonces a veces quizás
Mi vocabulario viene de allá y después de eso tuve otra oportunidad de ir a Lima, Perú, por un año para estudiar y para enseñar inglés. Entonces, he tenido muchas oportunidades de viajar y eso es una bendición de Dios y una bendición de aprender otro idioma para predicar la palabra en otro idioma. Eso es un gusto y un placer que me encanta hacer y espero que el Señor me bendice para hacerlo más, para seguir predicando su palabra en español en el futuro. Entonces, eso es un poquito sobre profesor Dimke o Alex, como ustedes prefieren, profesor Alex, profesor Dimke, pastor, como todos esos funcionan, no sé, hay algunos que prefieren profesor Alex o pastor Alex porque es un poco más fácil de pronunciar, entonces como ustedes prefieren. A ver, eso es un poquito sobre mí, quién soy, quién es el profesor de este curso. Esto es mi séptimo curso con Academia de Cristo, enseñando con Academia de Cristo, y la tercera vez que he enseñado este curso. Entonces, ya tengo un poco de experiencia con este curso y por eso estoy emocionado a seguir enseñando este curso con un poquito de experiencia para tener la oportunidad de responder a todas las preguntas y tener todo claro. Espero que todo quede claro después de cada clase. Entonces, para nuestro primer curso, primer curso, primer clase en este curso. Tenemos la lección uno, la zarza ardiente. Y esta historia bíblica se encuentra en Éxodo capítulo 2 a capítulo 3. A ver. Nosotros tenemos tres objetivos de esta lección. El primero es identificar el propósito del curso. Hemos hablado un poquito de eso durante la introducción de esta clase. Vamos a usar el método los 4C para leer y entender. Éxodo capítulo 2 a capítulo 3 versículo 20. Y vamos a examinar el significado del nombre de Dios. Primeramente, identificar el propósito del curso. La Biblia, una nación elegida. Pues este curso, como ya he mencionado, es parte del discipulado. Hay 13 cursos en total en discipulado. Discipulado es nuestro primer nivel en Academia de Cristo. Es donde solamente pedimos que ustedes, si prefieren, si quieren, ah, toman cursos y clases y estudian y escuchan y tengan la oportunidad de leer su Biblia y entender más de quién es Dios, qué quiere Dios para ustedes y para su vida, quién es Cristo, qué ha hecho Cristo para nosotros y cómo podemos reflexionar el amor que Cristo ha dado a nosotros, a otros que viven en este mundo. Entonces, este primer curso de la Biblia, la nación elegida, está en este grupo de cursos que se llama la Biblia, que son 6 cursos en total. Estos cursos de la Biblia son totalmente historia. Es historia de la Biblia, entender lo que está pasando en la Biblia, estudiar la Biblia para saber cuáles historias son claves principales en la Biblia para entender bien lo que dice el mensaje grande de la Biblia. ah, para entender bien quién es Jesús y quiénes fueron sus antepasados y cómo llegaba a ser en este pueblecito de Belén para ser nacido y encarnado como hombre. Entonces, esos cursos tengan este propósito para estudiar el Antiguo Testamento y se enfocan en las historias claves. Hay otros como las enseñanzas de Jesús que se enfocan en estas enseñanzas de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, identificación espiritual, legalismo, que eso se enfoca más en las cartas de Pablo y la palabra crece, que tiene ah, que enseña una capacitación para hacer discípulos y la multiplicación de discípulos como en Hechos vemos
en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, vemos los apóstoles en este libro saliendo para compartir la palabra con todos, para compartir la palabra con el mundo. Entonces, en este grupo de la palabra crece hay discipulado y discipulado 2. Entonces, esos son los cursos de discipulado, los 13 cursos en total. Nosotros estamos en los 6 cursos de historias de la Biblia. El tema principal de este curso es un versículo de Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? En este curso vamos a ver creyentes siendo llamados a hacer grandes cosas, no por sus propias fuerzas u obras, sino por las de Dios. Vamos a ver la mano salvadora de Dios dando la victoria en la opresión y la batalla. Y también veremos la palabra de Dios dada a su pueblo para ser su luz y verdad. Entonces, ¿qué queremos decir o qué vamos a decir o qué decimos en respuesta al Dios que también nos llama, nos salva y nos guía? Este versículo clave, este tema principal, Salmo 27, versículo 1. Ah, Eso es un salmo de alabación. Entonces, alabado sea nuestro Señor, que nos da más de lo que merecemos o podemos pedir. En respuesta a la gracia de nuestro Señor, también tenemos la oportunidad en, en este curso de practicar cómo compartir esta bondad y la verdad de Dios con los demás. Mientras leemos historias claves, practicaremos el método de las 4C. Ustedes aprenderán qué es este método si no sepan, que nos ayudará a comprender, aplicar y compartir la palabra de Dios de forma cristocéntrica, es decir, que tenga Cristo en el centro. Nos enfocaremos especialmente en este paso de captar para desarrollar nuestras habilidades, para captar la atención de otros, para poder compartir el amor de Dios con otros. Captar. Captar es el primer paso y este paso tiene este propósito de captar la atención de la gente, de los demás, para invitarles a estudiar junto con ustedes la Biblia. Entonces, ustedes, cada clase, vamos a leer, antes de la clase como tarea, vamos a leer una historia de la Biblia. Yo voy a practicar, demostrar cómo usar el método de las 4C. Y la idea es que si ustedes tengan en una oportunidad en su vida, un amigo, a un compañero, algo, un familiar en su familia que no cree o que quiere aprender más de la Biblia, que ustedes ya tengan este entendimiento de una historia bíblica después de cada clase que pueden compartir con otra persona. Ah, Ustedes ya verán lo que es este método que tenga esta idea y este propósito de ayudar a ustedes a compartir la palabra de Dios. Vamos a leer estas historias claves, como mencioné, y desde la época de Moisés hasta al rey Salomón, utilizando este método las 4C, empieza a captar la atención, a contar la historia, considerar lo que la Biblia dice y consolidar todas las verdades, todos los hechos de la Biblia y aplicarlo a mi vida. Y explicaremos la importancia del primer paso de las 4C captar y practicaremos captando la atención de los demás para compartir esta historia de la Biblia. Entonces, habrá un proyecto final. Hablaré más de este proyecto final en el futuro. Entonces, durante esta primera lección no voy a hablar mucho de este proyecto final, pero lo que ustedes necesitan saber del proyecto final es que el propósito de este proyecto final es que ustedes lo harían después de la lección 8. Es decir, vamos a tener 8 lecciones, 4 semanas, 2 días a la semana. Y después de la última lección, lección 8, ustedes tendrán 2 semanas para hacer este proyecto final. Esto es el horario que nosotros tenemos planeado para que ustedes tengan suficiente tiempo, tiempo de hablar conmigo, de preguntar si tengan preguntas,
y todo para hacer el proyecto final. En la lección 3 o 4 voy a explicar más del proyecto final y desde este tiempo, después de lección 3 y lección 4, si ustedes quieren o quieren empezar en este momento de hacer su proyecto final, eso está bien también, pero ah, la idea también es, si no, si quieren esperar, tengan tiempo para hacerlo después de la última lección. Entonces, eso es lo que hay del proyecto final. Hablaremos muchísimo más de eso. Tendremos más tiempo para preguntas y cosas, otras dudas que quizás ustedes tendrán. Pero ahora, eso es la única cosa que quiero que ustedes sepan, es que habrá tiempo después de que se terminan la lección 8 para que ustedes puedan hacer el proyecto final. No hay que estar preocupado de empezar de hacerlo rápidamente ahora. Un poco de un esposo, quizás, de lo que vamos a hacer. Tenemos la lección 1, la zarza ardiente, la lección 2, la Pascua, la lección 3, en el monte Sinaí, la lección 4, la caída de Jericó, lección 5, Samuel, lección 6, David y Goliat, lección 7, el rey David y lección 8, el templo de Salomón. Este imagen, ustedes no tienen que escribir todo. Voy después de cada clase, voy a darles la próxima tarea para la próxima clase. Tendrá toda esta información cada semana, después de cada clase. Ustedes tendrán lo que tengan que hacer para la próxima clase. Entonces, no hay que memorizar esta imagen. Y yo puedo, si ustedes quieren, yo puedo poner esta imagen con todas las historias y todas las lecciones en nuestro grupo de WhatsApp también. Entonces, no hay que escribirlo si usted no quiere. Perfecto. Las tareas, una nota de esos, generalmente van a incluir un video, una lectura de la Biblia y algunas preguntas. Las tareas están creadas para ayudarles a ustedes a prepararse para la próxima sesión en vivo y contiene información valiosa y necesaria para completar el curso con éxito. Entonces, por favor, háganles. Perdona, Alex. Todo esto que está aquí ahora son los cursos que vamos a tener en los 8 cursos. Todos estos personajes que se ven aquí es lo que tenemos que estudiar, ¿no? Sí, sí, perfecto. Ok. ¿Dudas o preguntas sobre la información que ya compartí con ustedes? Bien. Habéis dicho algo sobre la descendencia de Jesús, ¿no? Descendencia. Vemos que está mal, ¿verdad? Sí, Viene, ¿vale? De David, ¿no? También, ¿no? Veremos de ese linaje, ¿no? Del linaje de David. sí. Eso es lo que esa era mi pregunta. En la lección 6, en la lección 6 vamos a hablar más sobre la linaje de Jesús y tengo un buen imagen en esta lección para mostrarles sobre la linaje de Jesús que representa ambos padres humanos, José y María. Tiene este linaje de José y de María. Entonces, en la lección Eso 6, entraremos en la lección 6, ¿no? sí, Vale. Entonces ahora vamos sobre el Castá, el capítulo 2 de Éxodos, sí, versículo 23, del 3 al 20. Esa sí, ¿verdad? ahora vamos. Sí. Amén, amén. Vale. ¿Otras preguntas? ¿Preguntas antes de seguir? Perfecto. Si ustedes tengan preguntas, la manera más fácil para mí como profesor, hay un botón en Zoom que uno puede hacer clic
que tiene la mano levantado. Eso es lo más fácil para mí. Yo puedo ver cuántas manos están levantadas, cuántas preguntas hay y en qué orden llegan. Y puedo dar el primer pregunta, la primera palabra a la primera persona que tenga una pregunta. Y como Ángel ahorita tiene su mano levantado. Para que veáis la mano, todos pues, también podemos hacer lo mismo. Aleluya. Entonces vemos que eh, en el castar, para captar la atención sobre el pasaje de Éxodo, capítulo 2 versículo 23 al capítulo 3:20, es importante considerar el contexto histórico y teológico de la narrativa de este pasaje. Se sitúa en un momento crítico para el pueblo de Israel que se encuentra en esclavitud en Egipto. A continuación, se presenta un análisis que puede servir como un gancho para introducir el tema, el contexto histórico y cultural, y el libro de Éxodo narra la, la, la salida de los israelitas de Egipto y su liberación de la opresión. En el capítulo 2, el versículo 23, hay un dicho que ahí nos vamos a la zarza ardiente, aleluya, gloria a Dios. Y vamos por aquí a ver, se menciona que el faraón en muchos días murió, el rey de Egipto, que estamos ahí hablando, el 23, aleluya, y los hijos de Israel, y gemían, y a causa de la servidumbre, y clamó, y subió a Dios el clamor de ellos por causa de su servidumbre. Este clamor refleja la desesperación y el sufrimiento del pueblo que había estado en esclavitud durante varios siglos. Ese es el capítulo 2 versículo 23. Ahí pues viene dándonos el contexto, ¿verdad? Y si lo miramos bien, pues tenemos para poder, ¿verdad? Llegar a las personas, pues primero tenemos que llevar el contexto. Si no miramos el contexto y la cultura, si vamos a predicar, lo vamos a hacer incorrectamente. Por eso vamos a hacerlo bien, vamos a mirar el contexto y vamos a tener esa base para poder, ¿verdad?, llegar a aquellas vidas. Amén. Este es el plan, ese es el plan. Entonces, gracias por un parte del contexto de lo que está pasando. Yo voy a hablar más sobre el contexto en un par de minutos. Gracias, Ángel. A ver, seguimos con este método de las 4C. Captar es el primero. Eso es el enfoque de nuestro curso. Entonces, captar es el primer paso de este método de los 4C. Es el gancho, el anzuelo para llamar la atención a lo que Dios nos va a decir en su palabra. El captar introduce el tema del día. En este curso vamos a tener un gran enfoque en este paso de captar. Deseamos compartirlo lo que estamos aprendiendo en este curso con los demás y la habilidad de hacer un captar es el primer paso cuando tenemos oportunidades para compartir el amor de Dios con otros. Entonces, un captar podría ser, hoy voy a plantar una pregunta. Jesucristo y los apóstoles también utilizaron este tipo de captar en su ministerio, en la enseñanza, en las conversaciones personales y en las parábolas. Las preguntas pueden venir de nosotros o de otros. En conversaciones normales muestran compromiso en la conversación. Dios nos da muchas oportunidades para utilizar una pregunta como un puente a la palabra de Dios. Entonces, para ustedes, yo pido que ustedes quizás, si quieren compartir una respuesta, vamos con un máximo de 3 personas. Si alguna vez usted ha sentido que a su vida le falta un propósito. Jaime, adelante. Hola, gracias. Buenas tardes a todos. Mucho gusto. Sí, yo creo que mucho antes de llegar al Evangelio, en la vida, en el mundo, a veces sucede que uno pierde el rumbo,
uno no tiene claro en realidad a veces cuál es nuestro propósito. E inclusive muchas veces cuando empezamos en el mundo laboral, a veces no tenemos muy bien definido cuando no hemos estudiado una carrera, elegir. Y eso pues a veces no te gasta y pues, a veces lleva a otro tipo de problemas. Pero gracias al Dios, cuando en la vida cristiana, cuando ya el Señor nos llama y nos permite irlo conociendo, pues en ese ámbito vamos mejorando, pero al igual, yo vengo de una base de la Iglesia Católica, donde el tema de las escrituras, la Biblia, no se practica mucho. Y entonces era un poco confuso para mí al principio y un poco, no muy claro, así que sí creo que viví parte de eso en mi vida religiosa por falta de una formación de vida. Gracias, pastor. Gracias, Jaime. Amén, Marisela, amén. Marisela, adelante. A ver, hay que poner el micrófono también. El audio. ¿Ahí se Ah, escucha? sí, gracias. Sí, buenas tardes. Dice, ¿alguna vez ha sentido que a su vida le falta un Un- propósito? ah, Sí, constantemente. Yo tengo también pocos años, estoy cumpliendo 5 años de haber recibido a Cristo, de haber sido salva, de haber restaurado mi creencia en Dios y he sido fiel a mi iglesia, he sido fiel a la palabra y he estado estudiando constantemente. Sin embargo, hay momentos en que de verdad me tumba ese pensamiento porque yo digo, está bien, yo hago todo lo que he visto, he aprendido y sobre todo lo que la palabra de Dios señala, pero de veras estoy cumpliendo con la función que Cristo necesita, de veras estoy cumpliendo con la misión para la que fui enviada y mis oraciones son esas cada vez que yo me hinco, pido dirección y le pido a Dios y digo, Señor, muéstrame cuál es el propósito verdadero, porque a veces, por más cosas que haga en el servicio a la iglesia o en el trabajo de la iglesia, aún así siento que me falta algo, pero pues espero en Dios que esté haciendo lo correcto. Gracias, Marisela. Y Ángel. Amén, amén. Referente a la pregunta que está ahí enfrente, ¿alguna vez usted ha sentido un propósito en su vida? Ok. Digo yo que cuando más nos acercamos a Dios, yo por lo menos cuanto más me acerco a Dios, más sucio me veo, más impuro me veo, más veo mis defectos. Yo quiero, yo quiero ser íntegro para Él, pero claro, mis esfuerzos no van a servir para nada, porque por obras tiene que ser, tiene que ser. Ese propósito tiene que ser en mí, Él en mí, porque yo nada voy a poder hacer, nada soy, nada valgo. Lo que puede cambiar las circunstancias es una mirada a nuestro Señor Jesucristo, como decía, en verdad, yo quiero, Pablo dice, aquello que quiero hacer no hago, sino lo que no quiero hacer es lo que hago. Con la mente sirvo la de Dios, pero con la carne sirvo al pecado, aleluya, o al contrario. Vale, entonces veo que sí, como dicen mis hermanos, aleluya, eh, faltan muchas cosas en nuestras vidas que el Señor tiene que hacer. Lo tiene que hacer porque nosotros nada podemos hacer. Esta es lo que yo puedo decir. Gracias, Ángel. Así, hoy vamos a estudiar historia de la zarza ardiente. Y no sé si ustedes sepan mucho de Moisés, pero piensa que esto es un hombre que en su niñez su madre tenía que ah, pues que dejarlo en un río para salvarlo verdaderamente, porque porque había un decreto del rey en este momento para matar a todos los niños hebreos. Entonces, esto es un hombre que fue nacido de un mujer hebreo, de un madre hebreo, y después ah, dado, pues dejado en un río, dado a una mujer
de Egipto, la hija del faraón, del rey, y después de eso, él mató a un Egipto y tenía que salir de Egipto para no estar castigado por pues este pecado que había, este, este pecado que él había hecho. Y en este momento, él está cuidando a ovejas y no sabe su propósito en su vida. Entonces, vamos a estudiar un poquito de esta historia para Dios tenía para Moisés un humilde pastor de 80 años ocupado por sus ovejas. Vamos a contar la historia. Yo tenía un poco el contexto, expliqué un poco del contexto de Moisés y Ángel explicaba un poco un poco del contexto de los israelitas en este momento. Entonces vamos a justo a leer la historia. Yo voy a leer la historia. En Éxodo capítulo 2, versículo 23 a 24. Después de mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Dios. Por causa de su esclavitud, su clamor llegó hasta Dios, y cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Maidán. Y un día llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se les apareció. En medio de una zarza envuelta en fuego, Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo, voy a ir y ver esta grande visión, porque es que la zarza no se quema. El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, y así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego el Señor dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra. Así una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fariseos, los hivitas y los jebuseos. El clamor de Dios, de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia, y he visto, además, la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora, que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés le respondió a Dios, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir ante al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve, pues yo estaré contigo, y esto te servirá de señal, de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Moisés le dijo a Dios, pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan, ¿y cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, a los hijos de Israel tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. También le dijo Dios a Moisés, a los hijos de Israel les dirás, el Señor me ha enviado a ustedes. Él es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. Así que ve y reúne
a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, en verdad he venido a visitarlos. He visto cómo los tratan en Egipto y me ha propuesto a sacarlos de la aflicción de Egipto y llevarlos a la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jevitas y los jebuseos, que es una tierra que fluye con leche y miel. Ellos oirán tu voz, y entonces tú y los ancianos de Israel irán a hablar con el rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por eso ahora vamos a ir a camino de 3 días por el desierto, para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino a la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que allí haré, y entonces él los dejará ir. Esa es la historia que ustedes ya habían leído. Es un poco de un repaso cada vez para demostrar cómo contar la historia y también para recordarnos lo que está pasando para después poder responder a las preguntas. Como nosotros ya hay mucho de hacer en esta primera lección, voy a pedir que solamente una persona responde a cada pregunta y yo voy a añadir algunos detalles si necesito. Entonces, si ustedes vean una pregunta que quieren responder, por favor levanta la mano y voy a dejar el primero que responde a la pregunta. Primeramente, Delis Rivera, adelante. Los personajes que se encuentran en esa historia son el rey de Egipto, quien muere, que se encuentra en Éxodo 2:23, los hijos de Israel, el pueblo oprimido, Dios, quien escucha el clamor de su pueblo, Moisés, un pastor de ovejas, quien participa de la liberación de Israel, Jetro, suegro de Moisés, sacerdote de Madián, está el ángel del Señor que se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, el faraón, que era el gobernante de Egipto, los ancianos de Israel, los líderes del pueblo, Abraham, Isaac y Jacob, que son mencionados como padres del pacto de Dios. Esos son los personajes que yo tengo. Muchísimas gracias. Sí, esos son los que tengo también. Una nota quizás en el ángel de Jehová. La expresión el ángel de Jehová se usa con frecuencia en el Antiguo Testamento para designar a la segunda persona del Dios Trino, antes de que viniera a este mundo en forma humana. En esos versículos, el ángel de Jehová, Dios y Jehová se utilizan indistintamente. Entonces no hay duda que el ángel de Jehová significa Dios mismo en una manifestación especial de su presencia. Bien. A ver, la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia? Ángel, adelante. Yo a la primera pregunta que has hecho sobre los personajes. Moisés es el protagonista de esta historia. eh, Narra la nación en un tiempo que el faraón, vemos también a Dios, a los hijos de Israel, vemos Así. a las cosas viendo, vemos al ángel de Jehová y vemos a los hijos de Israel, ¿verdad? Como se ha mencionado aquí, como está aquí en el Ateo, el Amorreo, el Beceo, el Ebeo y el Jabuseo. O sea, vemos todos esos personajes. Y ahora pues respondo a lo otro, que vayan respondiendo y ya pues entro yo también, ¿vale? Gracias, Ángel. Gracias por responder la pregunta. Y ya ahora con la segunda, y voy a pedir que una persona, solamente una, responda a la segunda pregunta. Entonces, a ver, ¿quién quiere responder a la segunda pregunta?
Delis, adelante. Tenemos la zarza, que es la que arde, el fuego. Tenemos el fuego, que se encuentra dentro de la zarza. Las ovejas que cuidaba Moisés. Las sandalias que Dios le dice que se quite porque es tierra santa. La leche y la miel que fluyen en las tierras. Las señales y las maravillas. Son las que ya tengo. Gracias, Delis. Muchísimas gracias. Ok, sí, yo tengo las ovejas, una llama de fuego, la zarza, las sandalias de Moisés y el rostro de Moisés que cubrió. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con la pregunta número 3. A ver, ¿dónde ocurrió la historia? Empiezo en Maní. Perdona, en el monte Sinaí. Sí, y en Egipto. En Egipto, donde los hijos de Dios clamaron, y el desierto hasta Horeb, el monte de Dios, el monte Sinaí. Gracias. A ver, ¿cuándo Pero ahí, ocurrió la... eh, perdona, ahí también falta, en los objetos también falta el bastón. Porque hay un bastón también. Gracias. ¿Cuándo ocurrió la historia? Es la próxima pregunta. Jimmy, adelante. A ver, hay que poner el micrófono. Ahora sí, buenas noches, Ahora pastor. sí. Decía, cuando Moisés tenía 80 años y fue al monte Sinaí, donde Dios se le manifestó a través de la zarza ardiente. Perfecto, gracias. Sí, cuando Moisés tenía 80 años y durante la esclavitud en Egipto, de los israelitas en Egipto. ¿Cuál es el problema? ¿Hay un problema en esta historia? ¿Cuál es? Jimmy, adelante. A ver, pastor. El problema es la duda que Moisés tenía cuando Dios lo envía, ¿no? Él pone como excusas para no ser enviado. Entre ellas pone su forma de expresarse, no podía expresarse bien. Gracias. Sí, los pretextos de Moisés, eso es un gran problema. Y la esclavitud que el pueblo de Israel estaba sufriendo, otro gran problema ahí. Esos son los problemas más grandes que vemos que van a tener una solución. Entonces, la próxima pregunta es, ¿se soluciona el problema? ¿O cómo se soluciona el problema? Delis, ¿usted quiere responder a esta pregunta? Sí, Señor, ese problema se soluciona, que Dios escucha el clamor de su pueblo. Claro. Dios se le revela a Moisés en la identidad como de autoridad por medio de la zarza y le promete la liberación y el acompañamiento de su pueblo. Gracias, Delis. Sí, Dios escucha a su pueblo. Eso es como soluciona el problema. Dios escucha a su pueblo, Él toma acción, Él llama a Moisés en este momento y dice, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que obraré en el país y entonces os dejará ir. Esto es cómo va a solucionar el problema, cómo Dios va a solucionar el problema. A ver, consolidar. El punto principal. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Vamos a seguir con la misma sistema de dejar que una persona responda a la pregunta y voy a añadir un comentario si es necesario y seguir a la siguiente pregunta. Entonces, Delis, ¿usted quiere responder a esta pregunta? El punto principal para mí es que Dios escucha el clamor del pueblo
y llamas a las personas comunes para cumplir su propósito como Moisés. Gracias, Delis. Sí, manifestándose en una zarza ardiente, Dios responde a su pueblo, escucha a su pueblo, llama a Moisés para que él puede, para librar al pueblo de Egipto. Eso es lo que pasa en esta historia. Librar, él llama a Moisés. ¿Qué pecado veo en esta historia, y confieso en mi vida? Marisela, adelante. Sí, yo veo el pecado de la resistencia. Cuando somos llamados, nos resistimos a cumplir, a obedecer, a seguir las indicaciones que se nos están dando. Gracias. Sí, vemos esto en nuestras vidas, vemos como los pretextos de Moisés, quejamos, estamos ahí listos a decir, no, Dios, no puede ser, yo no puedo ser, y no vas a enviar a mí porque yo no puedo hacer eso, ¿qué voy a decir? ¿Y cómo va a pasar esto? Los pretextos que vimos, y también cuando confiamos más en nuestras propias obras y talentos que en la voluntad de Dios. Entonces, si hay pecado, necesitamos gracia. ¿En qué versos y palabras de esa historia veo el amor de Dios para mí, hacia mí? Delis, adelante. Yo lo veo en el capítulo 3, versículo 7, donde dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor y he descendido para liberarlos. Ahí yo veo que me muestra que Él siempre está cerca de nosotros, que Él es compasivo, que Él es comprometido con nosotros y que Él siempre está para librarnos del sufrimiento. Y Él siempre escucha nuestro clamor, aunque a veces no lo sintamos ni lo veamos, Él está siempre a nuestro lado. Amén. Gracias. Así, vemos que el Señor escucha a su pueblo, vemos el amor allí. En el capítulo 2 vemos que Dios escucha y no olvida de sus promesas, su promesa su pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y después en capítulo 3 versículo 10, Dios por su gracia llama a Moisés. Entonces, eso es gracia también, que Dios nos llama a humanos para hacer sus obras. Eso es gracia. Dios reveló a sí mismo a Moisés en versículos 14 y 15 de capítulo 3. Más gracia que Dios se reveló a sí mismo a nosotros por su palabra. En su palabra vemos a Dios revelándose por medio de la Biblia. Y finalmente, en capítulo 3 versículo 20 a 22, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que ahí haré, y entonces él los dejará ir. Dios no olvida de sus promesas que ha hecho con los israelitas ni con sus antepasados. Dios sigue cumpliendo sus promesas para nosotros también. ¿Qué voy a pedir o qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Pediré que me dé un corazón sensible. Sí, eso es una buena respuesta. Un corazón listo para escuchar. Marisela, Sí, que me dé un corazón sensible y que me dé el valor para ejecutar las acciones que debo. así. Perfecto. Que Dios nos da un corazón listo de escuchar, listo de escuchar su palabra y confiar en Él. O paciencia quizás cuando las cosas parecen malos, pero que nosotros tengamos confianza de que Dios siempre, siempre
trabaja y está obrando que todo lo que pasa en nuestra vida sale para nuestro bien. Pues muchas gracias. Yo sé que eso era un poquito más rápido de lo normal. La próxima clase vamos a tomar más tiempo, tomar las respuestas, pero como en la primera clase tenemos muchas cosas para discutir, para hablar, para charlar, hay un poco menos de tiempo. Entonces, perdón que esta clase es un poco corto o rápido, pero la próxima tendremos más tiempo para hablar y charlar más sobre estas preguntas. Vamos a examinar el significado del nombre de Dios. Entonces, ¿qué significa el nombre de Dios? En la historia de hoy, Moisés le pregunta a Dios qué habría de decirles a los israelitas en caso de que ellos le pidieran el nombre del Dios. Dios responde a Moisés de una manera maravillosa. Sin duda, esta revelación del nombre de Dios es una de las más significativas de toda la Biblia. Él dice, yo soy el que soy. Esta es la propia revelación de Dios y de Él mismo. Las palabras parecen tan sencillas. Sin embargo, hay un mundo de verdad en ellas acerca de Dios que habla de esta manera de sí mismo. Él dice yo, es un ser personal. Yo soy, dice Dios. Él es un yo, es decir, es un ser personal. No es simplemente una fuerza indefinida, un poder mágica en alguna parte de la naturaleza, como tantos creen. Como persona, Él se compara a una persona que piensa, siente, habla, decide, actúa, al igual que otras personas. Pero perfecto. Yo soy el que soy. Independencia absoluta. Estas palabras también respiran un espíritu de independencia absoluta. Dios se mueve con una libertad sin límites de tiempo, sin límites de lo que tenemos en este mundo, cobre- co- ah, como lo que hay en este mundo. Él dice, yo soy eterno, constante e inmutable. Dios es eterno, constante e inmutable. Las escrituras se refieren a este yo soy con mucha frecuencia. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Dios dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que era, el que ha de venir y el todopoderoso. En Juan capítulo 8, Jesús dice el mismo de sí mismo, antes de que Abraham fuera, yo soy. El autor de los Hebreos afirma que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por medio del profeta Malaquías, Dios declara, yo Jehová no cambio. Entonces, para Moisés y para los israelitas, las cualidades de Dios revela aquí que tenía el propósito de asegurarle al pueblo de Dios que las promesas de gracia y misericordia que les fueron dados a sus padres todavía eran vigentes. No las había olvidado. Ahora estaba a punto de demostrarles que cada una de esas promesas de gracia iba a ser cumplida. De esos son ah, las ah, la palabra en hebreo, las letras en hebreo. En el idioma hebreo, hablado por los israelitas, el idioma original del Antiguo Testamento, hay algo más grande significado en el yo soy de Dios. Las letras de raíz hebrea para la expresión yo soy son las mismas letras que se usan en la palabra hebrea que traducimos como Jehová, el Señor o Yahweh. En este nombre ya apareció en Génesis capítulo 2, versículo 4. También Dios lo usó cuando se reveló a Abraham. Este era el Dios del pacto, el Dios de gracia gratuita y fiel. Así que yo soy el que soy, era la manera en que Dios les decía a Moisés y a los israelitas que Él era el mismo Dios del pacto en la que en gracia y misericordia los había escogido para que fueran su pueblo, el que con seguridad iba a cumplir todas las promesas que les había hecho. En los versículos 14 y 15 de nuestro texto, Dios relaciona íntimamente su yo soy y el nombre Jehová, el Dios de vuestros padres. Y dice, este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por los siglos. Con esa certeza,
Él envía a Moisés para visitar a los ancianos de Israel, como lo vamos a ver en los versículos más adelante. Entonces, es la gracia, la fidelidad, la bondad, la misericordia de Dios que viene en este nombre que parece quizás tan corto, tan chiquitito, tan sencillo, pero tiene mucho poder en un solo nombre. Entonces, nuestro tema principal hoy vimos cómo Dios llamó a Moisés para un propósito grande, para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Lo que es más importante aquí es quién está haciendo el llamado. Jehová el Señor, Yahweh. Dios también nos ha llamado a nosotros a vivir como sus discípulos, compartiendo su plan de salvación en nuestras casas y ciudades. Como Moisés no merecemos esta llamada, ni sería posible cumplir con la llamada aparte del gran poder de Dios. Pero Dios en su misericordia nos invita a ser parte de su reino. ¿Y qué podemos decir o debemos decir como una respuesta? Pues aquí tenemos nuestro tema principal, el Señor. El Señor está nuestro enfoque para esta lección. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Ok. Para la próxima clase, tenemos tarea. Voy a enviar esta tarea a nuestro grupo, entonces ustedes no tienen que preocuparse de escribir esta tarea, estará en WhatsApp, estará en el grupo. Hay que ver el video que voy a compartir el enlace en nuestro grupo de WhatsApp. Leer Éxodo capítulo 10, versículo 23 y sigue, entonces empieza con versículo 23 de capítulo 10 y sigue leyendo todo el capítulo después de 23, todo el capítulo 11 y todo el capítulo 12 hasta el versículo 47. A ver, Entonces, perdona. Esto es un capítulo, ¿no? Capítulo 10, capítulo 23, capítulo 12 y capítulo 47, ¿no? no, capítulo 10 a capítulo Al- 12. Vale, vale, Entonces, sería del 10, nos iríamos al 12, sí, del tirón. el primer número es el capítulo, el segundo número es el versículo y queremos que ustedes están leyendo desde capítulo 10 hasta capítulo 12. Sí, porque si no, luego nos hacemos el lío, ¿vale? Entonces, Sí, claro, quiero tenerlo claro, ¿vale? Empezaría el capítulo 10, versículo 23, sí, me iría al 12 del mismo es- capítulo hasta el 47. sí, el capítulo 12 versículo 47. Vale, vale, vale. Entonces, del 23 me voy al versículo 47 del capítulo 12. Casi. Empezar en capítulo 10, empezaron en el versículo 23 de capítulo 10, leer, Sí, leer desde allí todo hasta el final del capítulo, todo el capítulo 11 y sí. empezando capítulo 12 versículo 1. Desde ahí usted va a leer desde 12 versículo 1 hasta 12 versículo 47. Vale, porque si no tenemos claro, metemos la pata y no quiero hacer eso, ¿vale? Entonces Claro. sería el capítulo 10, el versículo 11 no lo leeríamos, pero sí el 12. ¿Qué? El capítulo 10. Sí, porque claro, luego me pone el 12. Entonces, leería hasta el 23 y luego me iría, porque claro, el 11 ya lo anulamos, ¿no? Lo dejamos. Iríamos al 12. ¿Está así? O Ah, sí, creo que sea, sí. vale, entonces el 11 no pasaríamos página al 12, No, hasta el versículo 23, o leemos también el 11. hay que leer también el 11. Sí, Vale, vale, entonces leemos el 10, el 11 y el 12. Vale. sí, O sea, entonces sería el capítulo 11 entero todo el capítulo entero, luego el 12 hasta el versículo 47. sí.
Vale, ya está claro. Ok. A ver, para respetar su tiempo, vamos a terminar aquí con una bendición. Yo voy a quedar en este grupo, en este llamado, en este Zoom, por, pues, por una media hora o más, como ustedes necesitan. Si tengan más dudas o más preguntas, yo estaré aquí. Voy a quedarme después que los otros salgan para responder solamente a preguntas. Entonces, si ustedes tengan preguntas, estaré aquí para responder a las preguntas. Vamos a terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos. Espero que todos ustedes tengan una muy buena noche y nos vemos el miércoles para la próxima clase. Voy a quedarme Muchas aquí si tengan gracias, pregunta. profesor. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Que descansen. Gracias.